Hola chicos, somos sus amigos de Ingéniate en un cursito de termodinámica. El día de hoy vamos a resolver problemas de balance de energía en sistemas abiertos. Recuerden ustedes que un sistema abierto es aquel en el que existe intercambio de masa con los alrededores, ya sea por medio de una salida o una entrada o ambas. Bien, pues vamos con el primer ejemplo, chicos. Tengo un flujo de 1,5 kg de amoníaco que está alimentado a un evaporador flash. Un evaporador flash es un evaporador que solamente produce el cambio de fase en una de las porciones del líquido alimentado o de la sustancia alimentada. No sabemos cuánto, pero las condiciones de salida nos pueden ayudar a darnos una idea. Este evaporador opera en estado estacionario y la entrada tiene estas condiciones: 16 bares y 32 grados centígrados. Esa es la entrada, esa es la descripción de la entrada. El primer enunciado es la descripción de la entrada. En la salida tenemos dos corrientes. Una de ellas es el vapor que alcanzó a transitar de fase, y el líquido remanente que no alcanzó a ebullir. Ambos se encuentran a 6 bares. Considerando que el flujo volumétrico de la salida del líquido es de 0.10 metros cúbicos por minuto, calcule. Me piden dos cosas: el diámetro mínimo en centímetros de la tubería de alimentación para asegurar que la velocidad no rebase los 18 metros sobre segundo. Ustedes a estas alturas ya deberían de saber que el diámetro incide de manera inversa en la velocidad lineal. Es decir, entre mayor sea el diámetro, menor será la velocidad que tendrá el fluido. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que calculemos el flujo volumétrico de la corriente del vapor de salida. Recuerden que nos dieron datos de la corriente de líquido, entonces pues no nos queda de otra más que determinar bajo qué condiciones sale el vapor. Voy a hacer un pequeño diagrama que puede ilustrar más o menos cómo sucede este proceso. Yo tengo aquí en esta cajita, este es mi evaporador flash. La única función de este evaporador es bajar la presión y bueno, un poquito de la temperatura también descenderá, pero esto con la finalidad de favorecer el cambio de fase, de favorecer la ebullición. Tengo una entrada y, como lo decía el problema, tengo dos salidas. La primera entrada tiene una presión 1 de 16 bares, tiene una temperatura 1 de 32 grados centígrados, tiene un flujo másico de 1.5 kilogramos por segundo. Esa es la alimentación. Esas son las condiciones de la alimentación. En la parte superior voy a poner la corriente de vapor. La corriente de vapor, recordemos que sale a 6 bares. A 6 bares, y le voy a poner la etiqueta de vapor. Por su parte, la corriente inferior será la corriente de líquido remanente. Esta corriente de líquido remanente tendrá una presión también de 6 bares. Aquí, bueno, la primera pregunta que nos debería de surgir es: ¿cómo vamos a determinar las condiciones de las corrientes de salida, dado que solamente tengo una propiedad intensiva? Recuerden ustedes el postulado de estado. Necesito yo dos variables intensivas independientes para definir un sistema. Bueno, esto se trata, aquí en realidad los dos comparten, así como comparten la presión, los dos también comparten la temperatura. Y esto se debe a que las dos corrientes de salida se encuentran en el llamado domo de saturación. Vamos a hacer un poquito de ejercicio con las tablas termodinámicas para poder ubicar en qué región se encuentra cada una de las corrientes. Veamos, por ejemplo, lo voy a tratar de escribir con otro color. Veamos, por ejemplo, en tablas que a 16 bares, en tablas de saturación, por cierto, a 16 bares el amoníaco tiene una temperatura de saturación
de 41.03. Esto es en tablas de saturación, obviamente. Por encima de la temperatura de saturación me encontraré en el vapor. Por debajo del punto de saturación me encontraré en líquido. Si nosotros comparamos la temperatura de saturación que hemos obtenido, si comparamos esta con la temperatura de entrada, nos podemos dar cuenta que estamos por debajo de la temperatura de saturación. Quiere decir que este sistema se encuentra en estado líquido. Lo voy a escribir aquí, lo cual pues tiene bastante sentido, dado que pues estoy alimentándolo precisamente a un evaporador flash. Si no estuviera en estado líquido, ¿qué sentido tendría evaporarlo? ¿No? Ok, ya tenemos eso. Y ahora tratemos de analizar en tablas termodinámicas también qué pasa con la temperatura de saturación a 6 bares, es decir, a la presión de las corrientes de salida. A 6 bares, si consulto en las mismas tablas de saturación, me encuentro con que la presión de saturación es de 9.27 grados centígrados. ¿Y qué voy a hacer con ese dato? Pues ese dato no tengo con quién compararlo. Y hay una razón para ello. Esa temperatura de saturación es la temperatura que va a tener toda esa región dentro del domo de saturación que se encuentre a 6 bares. Para ejemplificarlo, voy a hacer un diagrama de fases en la parte izquierda. Miren. Voy a hacer el diagrama de fases de temperatura contra volumen específico. Luego me salen medio chocas las líneas, discúlpenme. Ahí está. Esta es la temperatura y este es el volumen específico. En alguna región en medio se encontrará el domo de saturación. En la parte izquierda del diagrama se encuentra el líquido. En la parte derecha se encuentra el vapor sobrecalentado. Y dentro del domo de saturación tengo una mezcla en equilibrio termodinámico líquido-vapor. Recuerden ustedes que aquí solamente estoy graficando dos propiedades intensivas independientes. Me falta una tercera propiedad importantísima para definir estos sistemas. Esta propiedad será la presión. ¿Cómo represento la presión en este tipo de diagramas? Pues trazo unas curvas que se llaman isóbaras precisamente. Las isóbaras son líneas ascendentes en la región del líquido, horizontales en el domo de saturación y de nuevo ascendentes en la región de vapor sobrecalentado. Así tendré varias de estas curvas, considerando también que todas estas curvas van a ir subiendo de valor en este sentido. Podríamos decir entonces que esta curva de acá es la curva de 16 bares, por ejemplo. Y podemos decir que esta isóbara, la isóbara de hasta abajo, es de solamente 6 bares, para ejemplificar los puntos dentro del diagrama. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, quiero marcar con rojo dónde inicio y dónde termino. Aquí hay que tomar en cuenta que necesitamos forzosamente numerar las corrientes. Yo más o menos lo hice. Esta corriente es la corriente 1, esta será la corriente 2 y esta será mi corriente 3. Bien, el punto 1 es líquido comprimido o líquido subenfriado y se encuentra a 16 bares. Entonces me voy sobre la isóbara de 16 bares y ubico el punto justo en la región de líquido. En donde yo marque ese punto corresponderá a la temperatura de 32 grados. ¿Cuál era la temperatura de saturación? Si ustedes se fijan, la temperatura de saturación estaba encima
son 41 grados. Eso es respecto a la corriente 1. No le he puesto la etiqueta, aquí se lo pongo. Ahora, ¿qué pasa con las corrientes 2 y 3? Observemos lo que sucede. Tanto la temperatura como la presión van a cambiar. Entonces, yo tendré que ubicarme primero en la presión, en la isóbara de la presión, y posteriormente tendré que localizar la temperatura correspondiente. Bueno, voy a cambiar de color. Recordemos que este se encuentra a una temperatura 2 de 41.03 grados centígrados y la tercera corriente también se encuentra, bueno, es tercera, ahorita corrijo ese, también se encuentra a 3 grados centígrados, a 41.03 grados centígrados. Tendré entonces que localizar la isóbara de 6 bares, ya la tenemos, es la isóbara más abajo, la más hacia abajo que dibujé, y sobre la isóbara de 6 bares tendré que irme a localizar un punto en la parte de líquido y otro punto en la parte de vapor. Cuando utilizo un destilador, un evaporador flash o un condensador flash, en el que el cambio de fase no es total, se presume que las dos corrientes se encuentran saturadas, es decir, se encuentran bordeando el domo de saturación. Entonces, este punto que estoy trazando aquí, representará la salida del vapor, es decir, el vapor a 6 bares y 41.03, pero va a ser vapor saturado. Mientras que la corriente de líquido, el líquido remanente, será el líquido saturado. Y este será la corriente 3. ¿Qué sucede en los puntos 2 y 3? Los puntos 2 y 3, además de compartir la misma isóbara, comparten también la misma temperatura. La temperatura de saturación, que como ya habíamos dicho, es 41.03. Bien. Aquí convendría que empezáramos a obtener uno que otro dato de las tablas termodinámicas. ¿Cuáles podríamos ir obteniendo? Bueno, recordemos que tenemos un dato adicional en el ejercicio. Me están dando el flujo volumétrico de la corriente de líquido residual. Ese flujo lo voy a representar con la letra Q. Va a ser de 0.10 metros cúbicos por minuto. Bien. Si yo quisiera obtener el flujo 2, sería tan sencillo, tal vez, como solamente hacer un balance de materia. Sin embargo, no es posible hacerlo porque los volúmenes no se suman. Los volúmenes no son aditivos en la mayoría de los casos. Y lo correcto, la buena práctica es hacerlo en términos de masa o en términos molares, estos últimos, siempre y cuando no exista reacción química. Ok, ya tengo esto. Voy a empezar a contestar la primera pregunta. La primera pregunta me dice, el diámetro mínimo en centímetros que debería tener la tubería de la corriente 1, la de alimentación, para asegurar que la velocidad no rebase los 18 metros sobre segundo. Recordemos, como lo habíamos mencionado, que entre mayor sea el diámetro de la tubería, menor será la velocidad lineal que este flujo presente. Voy a empezar entonces a hacer mis procedimientos. En la pregunta 1, lo que ya sabemos de la teoría es que un aumento en el diámetro de la tubería se traduce en una disminución de la velocidad lineal, no de la velocidad másica o del flujo volumétrico, es velocidad lineal, la velocidad que expresamos en unidades de longitud sobre tiempo. Ok, tenemos nosotros algunas ecuaciones que nos ayudan a calcular la velocidad lineal a partir de parámetros
físicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la velocidad lineal es igual al flujo másico multiplicado por el volumen específico. Recuerden ustedes que el volumen específico es el que ustedes leen directamente de las tablas de vapor y no es otra cosa más que el volumen que tiene la sustancia en ese estado sobre kilogramo de muestra de esa sustancia. Eso lo dividimos entre el área transversal de flujo y ya obtengo la velocidad lineal. El problema aquí es que no me están pidiendo una relación entre velocidad y área transversal. Me piden una relación entre velocidad y diámetro. No hay ningún problema. Bueno, aquí van a ser algunas anotaciones para que lo tomemos en cuenta. Esta V en cursiva va a ser el volumen específico. En este ejercicio vamos a trabajar con sistema internacional. Entonces, pues el volumen específico lo expresaremos en metros cúbicos sobre kilogramo. A es el área transversal. Y la B, que le voy a poner yo rayitas remates en la parte superior, es la velocidad. Bueno, me falta una última, M con un puntito arriba, que es el flujo másico. Aquí, ¿qué más me resta por hacer? Bueno, definir o utilizar una ecuación que me ayude a estimar el área de la sección transversal. Podríamos utilizar aquella famosísima relación que me dice área de una sección circular es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. Con esta información puedo sustituirla en esta ecuación y despejar para diámetro. Recordemos que nosotros tenemos un límite en la velocidad. La velocidad tiene que ser menor o igual a 18 metros sobre segundo. No debe rebasar los 18 metros sobre segundo. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es el diámetro mínimo requerido. Puede ser ese diámetro el que yo obtenga o pueden ser valores menores, pero nunca valores mayores de ese diámetro. Tenemos entonces que a la hora de hacer la sustitución algebraica me queda que velocidad lineal es igual al flujo másico por el volumen específico entre pi cuartos, el 4 lo pongo en el numerador, de diámetro al cuadrado. Y despejando para diámetro, me va a quedar que diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 por el flujo másico por el volumen específico entre pi por la velocidad lineal. Revisen ustedes los cálculos algebraicos, asegúrense de que han entendido cómo se ha hecho el despeje y lo único que restaría aquí es ponerle los subíndices. El flujo másico no le voy a poner subíndice. Bueno, sí, en este sí, perdón, olviden. El flujo másico va a ser el flujo másico 1, el volumen específico también será el volumen específico 1 y la velocidad lineal será también de la corriente 1. Con esta ecuación, pues no queda de otra más que hacer las sustituciones. Para estas sustituciones voy a incluir las unidades, pues para cerciorarme que el análisis que he hecho pues es el correcto. 4 por 1.5 kilogramos por segundo. Este es el flujo másico de la corriente de alimentación. Luego voy a multiplicarlo por el volumen específico. Este volumen específico salió de las tablas de líquido comprimido. Muy probablemente ustedes no tengan tablas de amoníaco como líquido comprimido. Eso pues no es ninguna novedad. Casi nadie tendría y no hay necesidad de hacerlo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Este es solamente un recordatorio.
Para calcular este volumen, decimos el volumen específico de un líquido, dadas su presión y su temperatura, es aproximadamente igual al volumen del líquido saturado a esa temperatura. Esa consideración es sumamente útil, puesto que los líquidos no cambian mucho en su volumen específico en función de la presión. Entonces, pues mejor tratamos de hacer la aproximación a volumen, a líquido saturado. Quisiera señalarla con rojo. Esta solamente es una suposición para efecto de tablas. Y gráficamente, ¿a qué equivale esta consideración? Pues equivale a que yo diga que el punto 1 en mi diagrama de fases no se encuentra ahí. Que mi punto 1, para efecto de tablas, se encuentra aquí, como líquido saturado. Este sería como mi punto 1'. Y esto solamente lo voy a hacer cuando tenga que recabar información termodinámica de líquido comprimido. Ok, bueno, con esa suposición, con esa consideración ya pude conseguir el volumen específico fácilmente. Ahora solamente restaría pues poner el denominador, que es pi. Pi obviamente no tiene unidades, y la velocidad lineal, que son 18 metros sobre segundo. Es importante que hagan ustedes el análisis dimensional para cerciorarse que la relación que acabamos de escribir concuerda en las dimensiones. Vamos a ver. Tengo aquí en el numerador kilogramos sobre segundo y metro cúbico sobre kilogramo. Quiere decir que los kilogramos se van a ir. Tengo segundos en el numerador, se van a ir con segundos en el denominador. Y tengo metros cúbicos en el numerador y metros en el denominador. Esto quiere decir que yo de aquí voy a obtener metros cuadrados. Y bueno, a esos metros cuadrados le sacaré una raíz cuadrada. Por lo tanto, pues me van a quedar metros lineales, lo cual concuerda con la medida de la variable que estoy obteniendo, que es el diámetro. Me va a quedar 0.0134 metros, que expresados en centímetros sería 1.34 centímetros. Esta sería la pregunta 1. Para la pregunta 2, muchachos, me están diciendo que calcule el flujo volumétrico de la corriente del vapor a la salida. Y eso lo quieren en metros cúbicos por minuto. Recordemos que en nuestro diagrama de flujo del proceso, nosotros tenemos el flujo másico de la corriente de alimentación y tenemos un flujo volumétrico de salida, que es el flujo del líquido. Sin embargo, no tenemos el vapor. En este caso, pues tendríamos que ir planteando el balance de materia. Recordemos que estamos en estado estacionario. Y al plantear el balance de materia, tendremos que ver de qué manera expresamos el flujo másico 2 como si fuera un caudal, como si fuera un flujo volumétrico. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Para la pregunta 2, se tiene que, en el estado estacionario, recuerden que el estado estacionario es aquel en el que no cambian las condiciones de flujo a través del tiempo, es decir, no hay acumulación. En el estado estacionario vamos a tener que el 0 es igual al flujo másico a los flujos másicos de alimentación menos los flujos másicos de salida. Si esta ecuación la rearreglamos para M2, que es la corriente de la cual ignoro el flujo volumétrico, me va a quedar que M2 es igual a M1, el flujo de alimentación al sistema, menos M3, que es el otro flujo de salida. Y si me pidieran un flujo másico, pues ya estaría muy avanzado el problema. Sin embargo, pues yo tengo aquí todavía un pequeño inconveniente. Ese pequeño inconveniente es cómo expreso el flujo M2 como si fuera un flujo volumétrico.
Vamos a recurrir a una ecuación muy parecida a la ecuación del problema 1, a esta de acá. Y vamos a decir, sabemos nosotros que el flujo másico, que en el sistema internacional se da en unidades de kilogramos sobre segundo, es igual a el flujo volumétrico. Nosotros decidimos representarlo con la letra Q sobre el volumen específico. Recuerden que cuando lo pongo como cursiva, se trata de la propiedad intensiva. Como estoy hablando del flujo 2, de la corriente 2, pues todos tendrán etiqueta de 2. Bien, el caudal es el que yo desconozco en este caso. Entonces, bueno, o el que quiero saber más bien. El caudal en la corriente 2 tiene que ser igual al volumen específico en 2 por el flujo másico en 2. Y luego revisemos otra cosa. Este flujo másico en 2 no es otra cosa más que esta resta de corrientes. Recuerden que esto lo saqué de mi balance de materia. Bueno, pues de ahí puedo hacer una sustitución algebraica y me queda que mi caudal en la corriente 2 tiene que ser el volumen específico en 2, que multiplica al flujo másico 1 menos el flujo másico 3. El flujo másico 1, el de alimentación, es dato del problema. Recordemos que se están alimentando 1,5 kilos por segundo. En el caso de la corriente 3, no tengo flujo másico de alimentación, tengo también caudal. Pues tendría que aplicar la ecuación inversa para hacer la conversión a flujo másico y así tenerlo en unidades congruentes. Ahora, ¿de dónde voy a sacar los datos para los volúmenes específicos? Bueno, justamente en esta gráfica, en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, me están dando el volumen específico en 2 y el volumen específico en la corriente 3. Dado que estoy en los límites del domo de saturación, estos valores se obtendrán en las tablas de saturación de amoníaco. Ok, lo voy a poner otra vez con verde. Y voy a decir, bueno, de las tablas de saturación, en este caso, para estos valores voy a entrar por presión, es decir, voy a entrar a 6 bares. A una presión de 6 bares, yo tengo que mi volumen específico del líquido saturado es igual a 1.5982 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. Y el volumen específico del vapor saturado será 0.2104 metros cúbicos sobre kilogramo. Revisen como buena práctica que el volumen específico del vapor saturado siempre sea mucho más grande que el del líquido saturado. Bien, ahora necesitamos hacer las operaciones. Igual voy a hacer las sustituciones y voy a agregar todas las unidades. Me queda entonces, al sustituir esta ecuación, que el caudal de la corriente 2 es igual a el volumen específico en 2 es el del vapor saturado, que sería 0.2104 metros cúbicos sobre kilogramo, y esto va a multiplicar a M1. M1 está dado ya en términos de flujo másico y es 1.5 kilogramos por segundo. 1.5 kilogramos por segundo. Las unidades ya son unidades de flujo másico, sin embargo, me gustaría expresar la unidad de tiempo en minutos. Entonces voy a decir que 60 segundos, es un minuto, lo cual hace que se cancele y me quede flujo másico en kilogramos por minuto. Este factor que acabo de escribir, estos dos factores, representan el flujo másico de la corriente de alimentación. En lo que respecta al flujo másico 3, pues necesito utilizar una ecuación muy parecida a esta de acá, a la que yo presenté al principio de esta pregunta.
En este caso, lo que yo voy a hacer es sustituir los datos que ya conozco del flujo 3, es decir, yo ya conozco el caudal y debo de conocer ya el volumen específico, que es el del líquido saturado. Al aplicar esa ecuación tal cual, sin hacer un despeje, pues me queda esto. Menos el caudal dijimos, el problema decía que era 0.10 metros cúbicos por minuto. Mientras que el volumen específico, que es el de líquido saturado, recuerden la ubicación de los puntos en el diagrama de fases, es 1.5982 por 10 a la menos 3. Y tiene unidades de metros cúbicos sobre kilogramo. Las unidades de los dos términos deben de ser congruentes para que se puedan restar. Vamos a ver si es cierto. Los metros cúbicos se cancelan con los metros cúbicos y la unidad que me queda es de kilogramos por minuto para el flujo 3. ¿Qué unidades me quedan en el flujo 1? Tal cual, kilogramos por minuto. Ok, todo el corchete que acabo de escribir tiene entonces unidades de kilogramos por minuto. Si estas unidades del producto de la resta las multiplico por el flujo volumétrico, observen que se van a ir los kilogramos y las únicas unidades que van a quedar sin cancelar serán metros cúbicos por minuto, que son justamente las unidades que me pide el ejercicio. Ayúdenme ustedes haciendo los cálculos en su casa y comprobarán que el resultado es 5.771 metros cúbicos por minuto. Y así terminamos este ejercicio, chicos. En este ejercicio como tal, no hubo necesidad de hacer un balance de energía. Aunque la energía está presente, hay una energía necesaria para el cambio de fase, sin embargo, con puros balances de materia, el problema queda determinado. Bueno, chicos, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención y pues no olviden suscribirse al canal. Y si ustedes están interesados en profundizar más en estos temas de balance de materia, balance de energía, pues tenemos en la parte de la descripción la dirección del curso que se oferta en Udemy. Y acuérdense de darle like. Nos vemos.